Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos presencialmente y en línea. Estamos transmitiendo por nuestro canal de YouTube, eh, afinando poco a poco, vamos afinando detalles para ofrecer mejor calidad técnica de estas conferencias, mejor video, mejor sonido. Eh, Estamos por iniciar nuestra séptima conferencia del Seminario Permanente Tradición del Pensamiento Socialista en Venezuela. Hoy nos acompaña un amigo de hace muchos años, estaba sacando la cuenta, David, son como 30 años más o menos, eh, bueno, de conocernos. Javier es un muy, muy querido amigo, muy querido, muy admirado amigo. Eh, Javier Vierdó es sociólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela en el año 94. Es en planificación del desarrollo por el Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela en el año 99, 98, 99, y actualmente tiene ya muchos años, más de 20 años Javier, tiene dando clases en la Escuela de Sociología de la Universidad Central de Venezuela. Javier nos va a hablar de un autor muy importante de esta tradición, José Rafael Núñez Tenorio, y Javier ha intitulado su conferencia J.R. Núñez Tenorio de la interpretación ortodoxa del marxismo a la lectura de Marx en clave de especificidad latinoamericana. Eh, Te agradecemos mucho, Javier, que te hayas tomado el tiempo y de acompañarnos, y además de preparar esta conferencia. Javier trajo un montón de libros de Núñez Tenorio, tenemos mucha expectativa. Eh, Aquí nos acompaña Chela Vargas, nos acompaña Mariano. eh, Marian. Muchísimas gracias por acompañarnos. Para nosotros es un honor tenerlas aquí. Y bueno, nada, Javier, te dejo en el uso de la palabra. Gracias, Reinaldo. Bueno, quisiera comenzar primero agradeciendo al Centro de Estudios del Desarrollo de la Democracia Socialista, a Elías Agua y a Reinaldo Iturriza por esta oportunidad. En principio, quisiera referirme a las razones por las cuales acepté hacer una exposición introductoria del pensamiento de alguien más que un autor. Yo no pudiera decir que es un autor, es una figura importantísima para la izquierda, para el pensamiento socialista y para el marxismo venezolano, sino una de las más importantes figuras. Es, si se quiere, la persona que pudiera permitirnos hacer un balizaje, un itinerario con hitos fundamentales del desarrollo de las luchas populares de izquierda, socialistas y marxistas en el país, y por otra parte un excelso profesor, un académico, un intelectual, un filósofo, una persona sobre la cual debo confesar aquí, debo dar testimonio de esto. En mi juventud universitaria y recién graduado tenía muchísimos prejuicios incorporados a mi pensamiento, a mis expectativas con relación a la obra y el pensamiento de Núñez Tenorio, porque en el clima donde yo me incorporé a la Escuela de Sociología por allá en los años 80, finales de los años 80, en el año 88, 89, el clima, el ambiente de sentido que existía en la universidad era fundamentalmente el preámbulo del derrumbe de la experiencia socialista soviética y de todo lo que estuviese asociado a la experiencia del modelo soviético de socialismo. Y también los profesores y profesoras que tuve en este momento, puedo decir, de algunos lamentablemente en la escuela, tenían también prejuicios que fueron incorporados, por decirlo así, a mis expectativas, donde se descalificaba fácilmente
y yo llamaría esto la falacia de descalificación por ignorancia. Se descalificaba de manera muy simplista la obra y la trayectoria intelectual de Núñez Tenorio, para no hablar de la trayectoria política. Luego, con los años, cuando comencé a profundizar una obsesión temática con el tema de la ideología, valga la redundancia, de los procesos ideológicos, me tocó de nuevo revisar la obra de Núñez Tenorio y me di cuenta que estaba profundamente equivocado en la evaluación de la trayectoria política e intelectual de Núñez Tenorio, y que debía hacer una profundización de la lectura y no simplemente aceptar lo que me habían dicho sobre él. Digo esto básicamente para estimular a comienzos de este siglo XXI una recuperación, obviamente digitalización de la obra completa de José Rafael Núñez Tenorio, tanto de la obra política como de la obra intelectual, académica, filosófica. Creo que es una tarea urgente, obligante, para todas las generaciones que tuvimos este prejuicio de que Núñez Tenorio era el representante teórico del marxismo ortodoxo en Venezuela, lo cual es completamente falso, como trataré precisamente de exponer hoy, y de desarrollar en el hilo histórico cómo si hay algo aparentemente imposible, que de hecho hay una cita de Ludovico Silva en el Antimanual para marxistas, marxólogos y marxianos, que decía algo así como si los loros fueran marxistas ortodoxos, no pudiesen nunca poder hablar de la obra de Marx. Simplemente repetirían los clichés del marxismo ortodoxo. Eso no quiere decir que existió una influencia, vamos a llamar, formativa, determinante del marxismo soviético en el primer pensamiento de José Rafael Núñez Tenorio. Creo que es un hecho objetivo de la formación de generaciones enteras de marxistas en América Latina, que los manuales soviéticos y las filtraciones teóricas que se generaban desde el aparato político, desde el Partido Comunista, sobre la lectura de Marx, hacían inevitablemente necesario referirse a quien había sido en ese momento, por decirlo así, el impulsor del canon primigenio de esa segunda versión del marxismo ortodoxo, después de la versión socialdemócrata, como lo fue José Stalin, a partir de sus dos obras principales, Cuestiones del Leninismo y Principios del Leninismo. Si nosotros estuviésemos a finales de los años 50, no entenderíamos la encendida polémica entre quienes eran integrantes del movimiento de izquierda revolucionario en Venezuela, del MIR, y quienes eran integrantes del Partido Comunista de Venezuela, para ver quiénes eran más marxistas-leninistas que los otros. Es decir, el hecho de definirse como marxista-leninista incluso fue una anécdota, Reinaldo, de la situación política, porque los integrantes, la dirección del Partido Comunista de Venezuela, le decían a los miristas recién divididos de Acción Democrática que ya existía un partido comunista marxista-leninista en el país y que no era necesario que existieran dos, que mejor ellos siguieran definiéndose como nacional revolucionarios, como una radicalización de Acción Democrática, y que les dejaran a ellos de alguna manera el patrimonio intelectual, filosófico y político del Partido Comunista. Y eso parece una anécdota, pero en ese momento fue muy interesante, muy importante, porque también marcó en una historia que está por escribirse de manera, vamos a decir, mucho más rigurosa y sistemática desde el punto de vista teórico. Los años 60 siguen siendo un capítulo enterrado y un capítulo de necesaria apertura para la historiografía política venezolana, para entender la importancia que tuvo no solamente el desarrollo sociopolítico del Pacto de Punto Fijo, que es la historiografía convencional que hay sobre la época, sino para entender la oposición al Pacto de Punto Fijo, para entender cómo la izquierda
de alguna manera se vio involucrada directamente en esa contraposición dialéctica entre la hegemonía del pacto de punto fijo y esa incorporación del planteamiento y el proyecto de la izquierda revolucionaria para la coyuntura política. Esa historia está todavía allí, está por escribirse, apenas se está comenzando a copiar el material más importante a partir de varios autores. Por ejemplo, los trabajos de Pablo Linares son muy importantes para esto de la lucha social y la lucha armada en Venezuela. Toda la obra de recopilación sobre este periodo tan oscuro en el gobierno de Leoni, de los desaparecidos como política de Estado, que de alguna manera fue parte de la obra de reconocimiento y de trabajo en el seno del periodo de Chávez para tratar de impulsar de alguna manera esa recuperación de esa memoria histórica. Y deberíamos comenzar por allí también. José Rafael Núñez Tenorio, como decía él que le gustaba que le dijeran JR, fue un preso político de la democracia venezolana y de varias cárceles venezolanas, de la cárcel Modelo, pasando por Cachipo, por 7 años, nos dice su pareja que está aquí, y es para un honor igual contar con la presencia de su hija Mariana aquí, porque obviamente mi historia es básicamente una historia de ideas, una historia intelectual, y ella tiene la historia vivencial, que es imprescindible para comprender, y más Chela, pues que Chela fue una luchadora, es una luchadora, y que tiene la memoria muy clara sobre los acontecimientos del 23 de enero de 1958 y de ese periodo tan interesante y polémico y controversial de la historia política como lo es el periodo que va de 1958 hasta la declaración por parte del Partido Comunista de Venezuela de la llamada política de paz democrática. Es decir, esos años son años muy importantes de volver a analizar porque son los años más polémicos en los cuales la propia posición en el regreso de Rómulo Betancourt al país y su política para acorralar y tratar de presionar para que los sectores de izquierda pisaran el peine de la radicalización política fue muy importante para entender esta relación entre lucha de masas, lucha política y lo que en esa época fue prácticamente un contagio emocional continental como fue la experiencia de la Revolución Cubana y de la lucha armada. Es decir, luego veremos un poco en la obra de José Rafael Núñez Tenorio, de JR, como en este texto, La izquierda y la lucha por el poder en Venezuela, del año 1979, yo invito a leer el balance que hace JR de los errores fundamentales que se cometieron en ese periodo histórico y por qué él considera políticamente que se cometieron dos grandes, para hablar en términos clásicos, tradicionales, desviaciones en el seno de la izquierda, como fue pasar de una desviación, vamos a llamarla así, pragmática, de intentar llegar a acuerdos con Rómulo Betancourt en un primer momento, a una posición más bien aventurera que impulsó y desarrolló una estrategia armada bajo unas condiciones sobre las cuales hay una controversia inmensa y que incluso en esas controversias interviene la posición del propio Ernesto Che Guevara cuando señalaba precisamente las dificultades de impulsar la lucha armada en el contexto de una democracia naciente, de una democracia reformista, como la califica José Rafael Núñez Tenorio, y de un pueblo. Recordemos un poco que en las elecciones que gana Betancourt, el Partido Comunista de Venezuela arrasa electoralmente en la ciudad de Caracas, pero Betancourt logra consolidarse electoralmente en el interior de Venezuela, tenía una base social de apoyo, una base electoral muy importante en el campo venezolano y eso de alguna manera generó sobre las propias visiones de la izquierda revolucionaria venezolana una decisión muy difícil de las características de
el tipo de lucha armada que se iba a desarrollar en el país, porque en ese momento habían tres estrategias, vamos a llamarla así, de lucha no democrática, electoral y legal, como era la insurrección cívico-militar, la guerra popular prolongada y el foquismo, que estaban también en debate en ese momento. Y Núñez Tenorio interviene también en esta discusión. Entonces, para la propia izquierda insurgente venezolana era también muy difícil dirimir la coyuntura, porque si analizamos la historia de ese periodo, y me perdonas que me extienda un poco en este contexto, si no entendemos los levantamientos militares en el año 62, no vamos a entender precisamente lo que se estaba discutiendo, porque también vamos a llamarlo así, coger para el monte no fue una decisión, vamos a llamarla partidista, de manera primigenia, sino que mucha gente de manera individual, espontánea, grupos, comenzaron a irse a la montaña. Por ejemplo, hay una historia del Directorio Revolucionario Venezolano que van a Oriente y otros grupos más, donde hay un proceso, si se quiere, no lo quisiera llamar así, pero hay un proceso de desorganización y de disciplina con relación a la línea del Partido Comunista de Venezuela y de lo que será posteriormente el MIR, para asumir esta trayectoria tan complicada y difícil como lo fue la lucha armada, y que dejó además heridas y podríamos decir un clima emocional que es parte de lo que impide abordar todavía la historia de los años 60 en Venezuela, porque muchos de los actores que están allí todavía viven, y además hubo posiciones terribles en la experiencia, vamos a llamar, de pacificación y salida de la lucha armada, porque como todo, como ocurrió en Chile, como ocurrió en Bolivia, como ocurrió en Perú, como ocurrió en Argentina, hay una historia muy oscura que además compromete, y me disculpan si lo digo de manera muy cruda, a la propia familia Núñez Tenorio. Como no sé si ustedes saben, pero lo voy a decir de manera muy breve, al final pudiéramos hablar algo de esto. Creo que para José Rafael Núñez Tenorio, tener que reconocer que luego de la captura de su hermano en un frente guerrillero en la retaguardia, tener que entender cuál fue la posición política asumida por él y las dificultades que se generaron en el campo de la izquierda insurgente por las actividades que se desarrolló a partir de la posición de lo que se llamaba, en términos de seudónimo, de Luisito. Eso también es un tema muy complicado de entender, lo que se llamó en una época, y José Vicente lo retrata muy bien, como el GAN de la muerte. Es decir, cuando uno recorre esa historia y recorre la historia de Acción Democrática, de los líderes de Acción Democrática, de los ministros de Relaciones Interiores, de los ministros de Defensa, de la posición de la CIFA, de la DIGEPOL y de cosas muy complicadas que están allí, vamos a entrar en una historia que es muy, pero muy distinta a la historiografía, vamos a decir, edulcorada que nos han contado. Es una historia donde además participaron ex miembros de la izquierda insurgente como delatores y como personas que cumplieron un papel muy nefasto en este proceso de pacificación de la izquierda revolucionaria. Entonces, ese es un capítulo aparte que obviamente lo asume en su obra, vamos a llamar así, teórica y política, Núñez Tenorio, porque habla colateralmente de esta situación. Bueno, en todo caso, yo quería hacerme, vamos a decir, eco de un texto que escribió el filósofo venezolano José Rafael Herrera, que es tocayo en nombre de Núñez Tenorio, fue alumno de Núñez Tenorio, y José Rafael Herrera, en este texto que se llama Tres fundamentaciones del marxismo en Venezuela. Por cierto, es un título nada original, porque Federico Riu había escrito un texto que se llama Tres fundamentaciones del marxismo, donde analiza el papel que cumplieron en esa época Jean-Paul Sartre, Althusser y Lukács para la izquierda teórica en el mundo. Y lo que hace Herrera en este texto es, primero, es un homenaje también a la figura de Núñez Tenorio,
y tratar un poco de quitarnos de la mente un cliché que estuvo sembrado fundamentalmente en los años 90, donde Ludovico Silva era el heterodoxo y Núñez Tenorio era el ortodoxo. A pesar de que Núñez Tenorio nació en el año 33, Ludovico en el año 37, le llevaba 4 años nada más Ludovico a Núñez Tenorio, a nosotros como generación nos crearon esta idea de si ustedes quieren estudiar el marxismo venezolano y el marxismo no manualesco y el marxismo heterodoxo, deben estudiar fundamentalmente a Ludovico Silva, a Teodoro Peskov, por ejemplo, a Alfredo Maneiro en otro momento político e intelectual. Pero hablar de Núñez Tenorio no aparecía en la agenda. Y esto es lo que yo quisiera precisamente decir, porque justamente en el año 1989 el último texto de Ludovico Silva se llama En la búsqueda del socialismo perdido. Es un texto también muy, yo diría, muy dramático, o sea, para contar la historia intelectual de la izquierda venezolana, porque lo publica Héctor Silva Michelena, su hermano, meses antes de las elecciones que gana Carlos Andrés Pérez II, 1989, lo publican 2 meses antes y Ludovico muere en diciembre de 1989, es decir, no ve el desarrollo de la política de Carlos Andrés Pérez II. Y también ese mismo año Núñez Tenorio publica un texto que se llama De Marx a la Perestroika, que es un texto fundamental para entender ya la mirada consolidada, heterodoxa, crítica de Núñez Tenorio, de esta imagen de cliché que era un marxista ortodoxo. Este es un libro donde Núñez Tenorio no solamente hace una crítica al capitalismo de la época, sino que plantea como reto fundamental para la izquierda, para los socialistas y para los marxistas desarrollar simultáneamente una crítica al socialismo real. Es un texto donde él, al final de su vida, Núñez Tenorio dejó de escribir, vamos a decir, libros convencionales y comenzó a desarrollar conferencias, lo que él llamaba a aprender y enseñar al pueblo, tratar de socializar el conocimiento que tenía en sus libros de la primera época a través de foros y conferencias que se hicieron en el aula magna y en diferentes espacios de la Universidad Central de Venezuela. Por ejemplo, se comenta que este texto de Marx a la Perestroika, habían aproximadamente 3.500 personas sentadas en el aula magna escuchando cada una de las conferencias que fue desarrollando Núñez Tenorio sobre esta crítica tanto al capitalismo de su momento como a la experiencia del socialismo real. Bueno, esto como preámbulo para entender esto de las etapas de la obra de J.R., efectivamente, en una primera etapa uno puede encontrar como referencias fundamentales el estudio del pensamiento marxista universal para la época, que estaba siendo impulsado por, obviamente, la Unión Soviética, por la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, por la obra de quien en ese momento representaba vamos a llamar, un heredero legítimo del legado de Lenin, como lo era José Stalin. Uno, por ejemplo, revisa esta recopilación de textos de J.R., que va de 1966 a 1973, que se llama Venezuela y la Revolución Socialista, y vamos a encontrar allí citas, es decir, la argumentación clásica de la vieja izquierda alrededor de las citas de autoridad para justificar determinadas posiciones, lo que algunos autores llaman principios teóricos postulativos para abordar tanto la coyuntura histórica como la coyuntura política. Pero en medio de este mismo texto, ya a partir de 1969, cuando por cierto se da un hecho, de esos hechos
inusitados porque se documenta mucho y se difunde, bueno, la división del Partido Comunista de Venezuela, el grupo Petkov, Pompeyo Márquez, la división Maneiro, pero se habla muy poco de la carta de renuncia de JR en 1969 al propio Partido Comunista. Parece, incluso es un documento que si los familiares lo tienen por allí, que no existe, es decir, un documento que deben estar en los archivos del Partido Comunista de Venezuela, pero que yo no he encontrado el material como tal, y que debe ser muy interesante a la luz de hoy comprender las razones, las motivaciones por las cuales JR renunció al Partido Comunista de Venezuela y no formó parte ni del movimiento al socialismo, lo que se llamaba Vanguardia Comunista en ese momento, ni formó parte del MIR como tal, ni formó parte de la causa R. Es decir, es una trayectoria muy singular dentro de la izquierda y que yo de alguna manera recupero fundamentalmente su militancia cuando se organiza el famoso Congreso Cultural de Cabimas, y en el Congreso Cultural de Cabimas y todo el comité que se conforma allí para tratar de reunificar a la izquierda revolucionaria venezolana coloca sobre la palestra a la figura de José Rafael Núñez Tenorio, con compañeros como Luis Cipriano Rodríguez, como Pedro Duno, que estuvieron de alguna manera, Luis Brito García, que estuvieron alrededor de esta iniciativa tan importante para la memoria política de la izquierda insurgente venezolana, como fue el Congreso Cultural de Cabimas. ¿Por qué es importante también esto, Reinaldo? Porque en ese momento, es decir, durante el periodo de Caldera y durante el primer gobierno de Carlos Andrés, también hubo una iniciativa de carácter político-cultural, que en Argentina hay un texto, no recuerdo el autor ahorita, pero que se llama De rebeldes a domesticados, que tiene mucho que ver con la salida de la lucha armada también en Argentina durante el periodo de la dictadura ya. En Venezuela, la historia alrededor de los mecanismos y dispositivos de integración político-cultural, como fue el INCIBA y el CONAC, no está tampoco escrita. Es decir, la manera de recuperar de alguna manera a sectores de los cuadros dirigentes, intelectuales, académicos y militantes políticos de mayor formación que tuvo el Estado venezolano, la democracia reformista según los términos de JR, para volver a integrar a toda esta generación en el aparato de Estado, fue a través de la incorporación a los proyectos del INCIBA y del CONAC. Fue la manera como una válvula para intentar desarmar ideológica y políticamente a la izquierda en ese entonces, y ahí podríamos un poco ver que estamos hablando a final del periodo de Caldera, ya con el proceso de pacificación prácticamente logrado, y Núñez Tenorio en ese periodo hace una reflexión muy cruda de los momentos de auge y ascenso de la lucha de masas y de la lucha política revolucionaria, y de los momentos de descenso, reflujo y dificultades de la lucha también política y de masas en Venezuela. De hecho, por ejemplo, en el periodo que te estoy describiendo, del año 58 al año 64, las polémicas, los conflictos alrededor del mundo sindical, la manera como Acción Democrática prácticamente desplazó por la vía, vamos a decir, armada, más no militar y policial, sino a través de lo que llamamos los cabilleros, pues que eran personas contratadas fundamentalmente por el Ministerio de Obras Públicas, y la función fundamental de la época fue vaciar los sindicatos de cualquier referencia y pertenencia a la dirección comunista. No era una democracia pacificada, es lo que te quiero decir, sino que había una lucha muy desigual en la calle, con muchísima ventaja para el gobierno, y repito un poco la palabra que se utilizaba en esa época, que generó un peine y arrinconó
la posibilidad del desarrollo de la lucha, vamos a llamar política abierta para los sectores de izquierda. El año 62 es clave porque es un año de los alzamientos militares, pero también ya se venía desde antes, Betancourt venía, vamos a llamar, allanando los locales del Partido Comunista, decomisando armas, hostigando, deteniendo masivamente a integrantes del MIR, acusando al Partido Comunista y al MIR que tenían preparado un putsch violento contra él, y se fue mezclando. Fue un ambiente donde no se sabe muy bien si las estrategias y la iniciativa para eso se estaba dando como acción o como reacción. Fue un momento muy difícil desde el año 57 incluso, porque debemos recordar también aquí, por si acaso, que el papel de los líderes de lo que conocemos como el Pacto de Punto Fijo es muy distinto al papel de los líderes en el país de la Junta Patriótica. Y dentro de la Junta Patriótica y dentro del Partido Comunista de Venezuela, como integrante de la Junta Patriótica, se dio un hecho inédito y muy importante para la historia de Venezuela, como es la conformación del Frente Militar de Carrera, es decir, ese vínculo de relación entre la izquierda y las luchas populares venezolanas y la propia Fuerza Armada venezolana para la época. Y eso también es una historia muy importante que después se ha minimizado mucho en la historiografía con relación al papel de lo que se conoció como el nacerismo dentro de la Fuerza Armada venezolana, lo que se conoció también como el trejismo, el papel del 1 de enero de 1958 y las razones por las cuales el periodo que va del 1 de enero al 23 de enero no fue un periodo, vamos a llamarlo así, de recuperación por parte de Marcos Pérez Jiménez y Estrada, etcétera, etcétera, de su dirección, de la dirección político-militar de la situación, sino más bien el derrumbamiento progresivo con el llamado a huelga general y otros acontecimientos que se dan. El 7 se da otro levantamiento militar, es decir, desde el 1 de enero hasta el 23 de enero lo que vemos es una dinámica de situaciones irreversibles que tenían como horizonte definitivo la caída y la huida, en este caso de Pérez Jiménez. Y eso se dio con una unidad también cívico-militar y se dio también con el papel central fundamental de los líderes en Venezuela y en particular de la Junta Patriótica. Es decir, que esta historia edulcorada que nos pintan después del Pacto de Nueva York, del Pacto de Punto Fijo y después hasta llegar a la paz democrática en el 64 es una historia, un drama histórico demasiado importante para dejarlo de lado en la historia contemporánea del país y que marca también, tiene consecuencias profundas para lo que será posteriormente la lucha de los grupos militares en el seno de la Fuerza Armada Nacional a partir del año 83, desde Armas en adelante, de la propia historia de la generación que formó parte de la formación del Plan Andrés Bello desde el año 74, es decir, la promoción Chávez es la segunda promoción de graduados en la Fuerza Armada Nacional y desde allí entender un poco qué dejó dentro de la Fuerza Armada también la lucha de los años 60 y 70 en el seno de la propia academia militar entre si previamente durante el golpe de Pérez Jiménez, no sé si recuerdan un poco la historia, se habló un poco que el derrocamiento de Medina tuvo que ver con la presencia todavía de una generación de militares que llamaban Chopo de Piedra, que venían desde Gómez y López Contreras, y se hablaba de la profesionalización, de que había un descontento por eso, y la Unidad Patriótica Militar con Mario Vargas y otras figuras, incluido Pérez Jiménez, tenía dentro de sus planteamientos eso como excusa. También en los años 70 tenemos una generación directamente comprometida con la represión de la insurgencia militar de los años 60,
sobremanera con el gobierno de Leoni, que es cuando se institucionaliza ya la relación directa entre los planes de la Escuela de las Américas, los teatros de operaciones y la Fuerza Armada Venezolana, y las consecuencias que genera en el interior de la propia Fuerza Armada entre aquellos que combaten el castrocomunismo, como se llamó en ese momento, y aquellos que de alguna manera seguían manteniendo un hilo de continuidad con la trayectoria de las luchas nacionales y populares que se dieron desde el año 57 contra Pérez Jiménez. Es decir, ahí hay una historia bien interesante para explorar. Bueno, en todo caso, Núñez Tenorio, fíjate, era el principal dirigente, el secretario de la Juventud Comunista durante la caída de Pérez Jiménez, es decir, no formaba parte de esa primera generación. Si nosotros comparamos, y saludo aquí la presencia de Marilena Lovera, y de, bueno, ya hablamos de Chela Vargas, porque que es mi profesora además de formación social, de historia, y que debemos reconocerle que parte de esta visión historiográfica distinta al consenso tiene mucho que ver con las figuras de Simón Sáenz Mérida, de Óscar Battaglini, de la profesora Lovera. Es decir, son personas que estudiaron la historia con otro criterio, que echaban el cuento, el recuento de ese periodo histórico desde otra perspectiva, porque formaban parte de otra posición también política. Y la historia que nos contaban Ramón J. Velázquez o Manuel Caballero era la historia, o Juan Carlos Rey, era la historia oficial y oficiosa del Pacto de Punto Fijo. En todo caso, la generación de Gustavo Machado, Eduardo Machado, prácticamente nacen en los últimos 5 años del siglo XIX. Si los comparamos con los años 30, te estoy hablando de Teodoro, te estoy hablando de Moisés Moleiro, te estoy hablando de Núñez Tenorio, es otra generación. Si mal no me equivoco, porque estuve revisando, Teodoro Pecoff es del año 35, Ludovico es del año 37, Moisés Moleiro... Ludovico nació en el año 32. 32. Bueno, entonces las citas que yo busqué está completamente equivocada. Bueno, gracias Marilena, pero por aquí tengo una cita de esa época. Pero en todo caso, los años 30, bueno, estamos hablando que Núñez Tenorio nace con Gómez vivo. O sea, estamos hablando de personas que nacen durante el último periodo gómezista, que vamos a decir, la más tierna infancia fue en casas donde Gómez... Bueno, entonces es 34, porque Núñez Tenorio es 34. Yo nací en 37, en 32. Bueno, sí, Núñez nació en el 33. Mi mamá nació en el 32, yo tenía 5 años más que yo. Nació el 3 de enero del 32. Bueno, tenemos una polémica aquí a propósito del año de nacimiento. Pero no lo estamos escondiendo. Y entre historiadoras, pero bueno. Nosotros, lamentablemente, digo yo, para nosotros las fechas, como sociólogo, Reinaldo lo sabe también, nosotros manejamos fechas más laxas. A nosotros nos enseñaban en las materias sobre historia que si no sabíamos la fecha exacta, que buscáramos un año de referencia. Entonces hablamos aproximadamente en 1934, decíamos algo así. Los historiadores son mucho más rigurosos con el tema de la periodización y la datación de los acontecimientos por razones obvias, pero estamos en los años 30. Y quería señalar esto para no perder un poco la referencia, porque donde yo comienzo hablando un poco de balizaje, de identificar hitos teóricos, hablando teórico, es decir, cuando Núñez Tenorio comienza a, diría yo, para mí, en esa época que en el libro, que se consideró, por cierto, yo no sé si lo pusiste por allá, Reinaldo, permíteme el segundo, este es un libro, por cierto, que es fruto de, hay dos figuras en la izquierda venezolana, la primera Pío Tamayo con la carpa roja,
donde Pío Tamayo forma, estando preso, a las primeras generaciones de comunistas en Venezuela. Y este es un libro que son cursos que da el propio JR en la cárcel de La Pica, cuando está preso en La Pica en el año 67, de sociología marxista. Y lo dice y lo repite en casi toda su obra, en momentos de repliegue, en momentos cuando estábamos detenidos, cuando estábamos presos. La función fundamental del militante revolucionario era formarse, era educarse, era investigar, una cosa impresionante para la época. Y José Rafael Núñez Tenorio, Herrera, hace una referencia muy interesante a este texto porque, aunque no lo creamos y suene extraño, Martha Harnecker, y su famoso manual de Martha Harnecker, cuando ella justifica por qué escribe su manual por allá a finales de los años 60 en Chile, etcétera, etcétera, hace una referencia negativa, como si este texto de Núñez Tenorio representase la formación del marxismo soviético ortodoxo en la militancia, en generaciones de militancia comunista en América Latina, y lo coloca, por decirlo así, como un mal ejemplo. Pero si uno revisa el contenido, que bueno, a mí me ha tocado prácticamente, porque estoy haciendo una suerte de autocrítica aquí públicamente, ya la llevaba en privado, cuando uno revisa la referencia de Núñez Tenorio, entender un poco que un miembro del Partido Comunista citara simultáneamente para 1967 a Stalin con Mao Zedong ya era muy extraño dentro de las concepciones teóricas de los marxistas para la época, porque recordemos que históricamente ya se había dado el conflicto chino-soviético, y citar simultáneamente a Trotsky, a Mao Zedong y a Stalin era un anatema, pues, porque eso te identificaba inmediatamente con una corriente o una línea en el seno del propio aparato político. Obviamente Núñez Tenorio no estoy diciendo que cite a Trotsky, pero sí cita a Mao Zedong y a Stalin, y de hecho hay una reflexión teórica que para mí es muy importante porque recorre la obra de Núñez incluso hasta este pequeño libro de los años 90 que se llama Estrategia y Táctica, que también son conferencias, donde Núñez Tenorio hace una distinción, un aporte, digo yo, a la elaboración y a la formulación del marxismo latinoamericano y el marxismo venezolano, donde él distingue entre lo que llama los factores condicionantes, las fuerzas o factores determinantes, y los factores y fuerzas decisivas. Esto puede sonar un poco abstracto y teórico, pero lo que está en juego aquí es la comprensión de la teoría marxista, de la relación entre teoría y praxis, y entre sujeto y objeto en el seno de la reflexión de la filosofía y la ciencia de la historia de Marx, del papel que cumple tanto los momentos objetivos, los momentos que tienen que ver fundamentalmente con las líneas de tendencia, la regularidad histórica, lo que podríamos llamar los factores objetivos de la historia, que pueden analizarse con un criterio de rigurosidad incluso matemática, como dice Marx en la introducción a la crítica a la economía política de 1859, y los factores que llamaríamos ideológicos y políticos, lo que corresponderían en esa codificación ortodoxa a la superestructura, y esa relación dialéctica, y no es una palabra, vamos a decir, retórica, como se ha dicho, entre las estructuras económico-sociales, las sobreestructuras político-jurídicas y las formaciones ideológicas de la conciencia. Esa relación muy estrecha que en las conferencias sobre la perestroika Núñez Tenorio va a desarrollar magistralmente entre la estructura económica del capitalismo contemporáneo, la estructura político-jurídica del capitalismo contemporáneo. Cuando hablo de contemporáneo, estoy hablando fundamentalmente de los años 90, y la estructura ideológica de ese momento. Un momento muy importante también para hablar de eso que llama Núñez Tenorio los factores decisivos
Para Núñez Tenorio, JR, en términos de amistad de quienes lo conocieron, el momento decisivo de la transformación de la lucha económica, política y jurídica en la capacidad de elaborar una política, una estrategia y una táctica pasa por el momento de la conciencia. Y es allí donde hay todo un desarrollo teórico sobre la conciencia crítica y creadora en la praxis del hombre, en la obra filosófica y científica de Núñez Tenorio. Y por eso la importancia fundamental en la obra de Núñez de la renovación universitaria, de sus reflexiones sobre educación y del papel, llevando un poco al plano teórico, esa consigna que fue muy importante para el Partido Comunista Venezolano, estudiar y luchar. Era en serio, no era mentira, no se trataba de no estudiar y luchar. Ahí se estaba en primer lugar combatiendo la principal desviación que identificaba Núñez Tenorio para la época, que era el empirismo. Él define, la izquierda de la época era una izquierda empirista, que tenía una concepción del socialismo, una concepción del marxismo de oídas, que tenían una gigantesca fuerza de voluntad para la lucha, pero que no tenían el desarrollo de un estudio sistemático y riguroso del marxismo, primero porque tampoco la lucha política permitía eso, pero siempre se hizo insistencia dentro de la dirección de estos partidos que el militante y el activista de izquierda para la época tenía que mostrar no solamente disposición para la lucha social, para la lucha de masas, sino también la necesidad de pasar por un proceso de formación teórica, es decir, que la teoría no se despachaba como algo adjetivo, y cuando hablo de teoría hablo de el debate filosófico, el debate de las ciencias sociales y humanas, el debate de las humanidades, el debate en el campo de las artes. Es decir, si algo caracterizaba a la generación de los viejos y medianos comunistas y marxistas de la época, no solamente era la honestidad, la formación moral, es decir, si hay algo que caracterizaba a un comunista eran la lucha contra la corrupción, es decir, no podía asociarse comunista con corrupción, era prácticamente y por eso los acusaban de monjes, de ascetas, de personas que no disfrutaban de los placeres del clientelismo político. Estoy hablando de Salvador de la Plaza, por ejemplo, que lo llamaban el monje, por ejemplo, o a los Machado o a Juan Bautista Fuenmayor, que los veían como unos tipos extremadamente raros, en el sentido de que las discusiones se hacían en el plano político, filosófico y científico. En el peor de los casos, en el plano de las artes y las humanidades, es decir, en la literatura. Uno ve la formación y todos conocían la literatura de la época, las corrientes y movimientos literarios de la época, el arte surrealista, el constructivismo, el vanguardismo, es decir, para decirlo en palabras llanas, enemigos fundamentales de la industria cultural capitalista. Es decir, toda esta malformación que, por cierto, tuvo un crecimiento inusitado a partir de los años 70 con la televisión y con los medios masivos de comunicación masiva, que Núñez Tenorio los descalifica como medios ideológicos de dominación, y hasta llegar a hoy, pues las redes sociales, internet, el contenido y el formato que estamos viviendo. Bueno, para esta generación de comunistas, de viejos y medianos comunistas, podía ser caracterizada no solo como irracionalismo cultural, sino como decadencia cultural. ¿Sí? Estamos viviendo otras coordenadas, y por eso para mí también es muy importante que jóvenes generaciones entiendan la importancia que tienen estas reflexiones teóricas que para otros es preferible enterrar como paleomarxismo, que en parte lo es. Para utilizar un poco el prefijo de manera rigurosa, paleomarxismo es básicamente el marxismo que corresponde a la segunda y a la primera revolución industrial.
Marx y Engels son marxistas clásicos, tú sabes, y bueno, el auditorio debe saber, y la audiencia también, que los clásicos ya nunca mueren, son clásicos precisamente porque pueden pasar los años, pueden desarrollarse nuevas teorías, pero siempre hay una referencia necesaria a los aportes y contribuciones de los clásicos. En cambio, por paleomarxismo podemos entender las generaciones marxistas que fueron fundamentalmente divulgadores de un momento teórico y de lucha política para una época, y que en este caso correspondería a los problemas de la segunda revolución industrial, que por cierto siguen siendo temas candentes para el tercer mundo, para la periferia capitalista, para los países subdesarrollados, donde ni la revolución industrial ni la reforma agraria pudieron efectivamente lograr sus objetivos fundamentales. Bueno, para no hacer muy larga la historia, creo que el momento de transición entre el marxismo, si se quiere, más ortodoxo, con referencias a la escuela soviética, y una nueva reflexión, yo diría, para la época de mucho coraje teórico, porque Núñez Tenorio, en este texto, por cierto, hay un texto acá, un artículo que se llama El marxismo y la revolución venezolana, y otro que se llama El carácter de la revolución venezolana, donde Núñez Tenorio rompe con las etapas convencionales de la visión del Partido Comunista, que era una etapa, vamos a llamarla así, de revolución democrático-burguesa, y después una etapa de revolución socialista. En esta primera etapa se llamó en estos países de liberación nacional, y una segunda etapa de revolución socialista. Eso aparece fundamentalmente en el texto de Lenin de Dos tácticas de la socialdemocracia rusa, de la revolución democrática rusa. Núñez Tenorio hace aquí una reflexión que particulariza y singulariza esa reflexión, la adapta creativamente a la situación de América Latina y de Venezuela, y en vez de plantear esas dos etapas, plantea tres etapas. En este texto, que se llama El carácter de la revolución venezolana, habla de la revolución democrático-nacional, es decir, el problema que desde Mariátegui y Allá de la Torre generó los debates más acuciantes del marxismo latinoamericano en los años 30, que fue el carácter de la burguesía latinoamericana. La burguesía latinoamericana es una burguesía nacional, con sentido nacionalista, que puede acometer las tareas del desarrollo económico nacional y enfrentarse con los intereses del capital extranjero, y en particular con el poder económico y político del imperialismo norteamericano. Ahí había una pregunta que también era una pregunta vinculada al tema de la definición de la política, la estrategia y la táctica. Y un sector de la izquierda decía que era necesario acometer una revolución democrático-burguesa necesariamente, y tratar de buscar alianzas con estos sectores de la burguesía nacional, a pesar de no caracterizar el peso y la gravitación económica y política que tenían las diferentes fracciones de la burguesía en el seno de las clases económicas dominantes del país. Para unos, la burguesía nacional era una burguesía de poco peso, de poca gravitación económica y política en el contexto de las clases económicas dominantes, y lo que existía era fundamentalmente una burguesía asociada a los intereses del capital extranjero, a los intereses del imperialismo norteamericano, y que por tanto la línea política allí debía definir con claridad, y eso tuvo mucho impacto también por la experiencia de la Revolución Cubana, donde el caso prototípico fue las posiciones de Fidel y de Che Guevara, fundamentalmente de Che Guevara, en la conferencia de Punta del Este con relación al programa de la Alianza para el Progreso de Kennedy hacia América Latina. Y que eso después tuvo me perdonan que se me metió una palabra francesa por alguna razón en la cabeza, una suerte de decalage, entró en la propia situación de la experiencia política chilena con el gobierno de Frei, que fue como el gobierno que aplicó
con mayor, vamos a llamar, guía metodológica, la Alianza para el Progreso en América Latina. El gobierno de Eduardo Frei Montalvo padre, estoy hablando allí, la democracia cristiana, pero que era de alguna manera la posibilidad de contención por la vía política y electoral de lo que se conocía en ese momento como la expansión geopolítica de la Revolución Cubana hacia el continente. Había que buscar modelos sociopolíticos, JR lo denomina democracia reformista, que permitieran, por un lado, la aplicación de la estrategia de contención elaborada por la doctrina militar norteamericana y las estrategias de seguridad nacional, que es contención en el plano diplomático y militar, y eso implicaba las misiones militares hacia América Latina para evitar precisamente que la Revolución Cubana se expandiera, y que se vio claramente con la contribución de los Rangers en la persecución de la columna guerrillera en Bolivia hacia el Che Guevara. Y por otro lado, un modelo político que permitiera instalar en el imaginario popular la idea de justicia social, de justicia distributiva, para competir, rivalizar, para vaciar de base de masas a los partidos comunistas y a los movimientos de izquierda revolucionaria en el tema de la política social, la política sindical y el reconocimiento de las luchas en el plano propiamente, lo que se conocía en esa época como la lucha abierta de masas. Es decir, los gobiernos reformistas intentaban capitalizar de manera política y social las demandas reivindicativas de los sectores populares y al mismo tiempo contenerlas para evitar que se diera esta conexión muy propia del marxismo clásico entre las luchas reivindicativas y las luchas por el poder político, la lucha por el control y el poder del Estado. Entonces allí estos movimientos reformistas latinoamericanos intentaban meter una cuña y la importancia allí del populismo también latinoamericano, y esa cuña implicaba tratar de regular las contradicciones sociales acumuladas por la experiencia también muy complicada en términos de desarrollo económico que se vivía en el continente en los años 50 y 60, porque debemos recordar también que en los años 50 fueron los años de ofensiva en términos de política económica de lo que se conoció como desarrollismo. La CEPAL era el motor desde el punto de vista ideológico y de las políticas de desarrollo que trataba de impulsar una idea de desarrollo, integración social y política para evitar también, como fue en el mundo del estado de bienestar de Europa Occidental, evitar el contagio de la experiencia socialista soviética. Bueno, la CEPAL tuvo esa misión, pero como sabemos, el desarrollismo comenzó a tener limitaciones, obstáculos, y los propios miembros de la escuela cepalina, en particular Raúl Prebisch, Celso Furtado, Aníbal Pinto y Osvaldo Zunkel, ya a finales de los años 60 se volvieron muy críticos también del pensamiento inicial de la CEPAL, y ahí fue donde el enfoque de la dependencia, las diferentes variantes del dependentismo latinoamericano y del neomarxismo hicieron eclosión en el mundo académico, y se habla mucho del boom de la literatura latinoamericana para la época, pero se olvida que lo que se llama la teoría y el enfoque de la dependencia en sus diferentes vertientes y variantes prácticamente copó la escena de la discusión académica y universitaria para el momento, y fue un elemento clave para criticar al desarrollismo económico y para cuestionar las posibilidades incluso de que la línea de los partidos comunistas ortodoxos, es decir, que las revoluciones democrático-burguesas fuesen posibles para el continente. Ahí hay un libro muy importante para Venezuela que es, se me fue el autor ahorita, tú me lo vas a recordar, que es el texto de Venezuela Violenta, de Orlando Araujo, donde también se hace una reflexión sobre el papel de la burguesía nacional, pero es el momento donde Brito Figueroa escribe
Venezuela neocolonial también, y el momento donde también Núñez Tenorio escribe su texto sobre el modelo neocolonial en Venezuela. Núñez Tenorio abre una discusión que aparece también en el Congreso Cultural de Cabimas entre el enfoque, vamos a llamarlo así, más vinculado al movimiento al socialismo sobre la teoría de la dependencia. En el MAS no, se utilizaba fundamentalmente la crítica a la teoría del desarrollo y el subdesarrollo y el dependentismo como modelo teórico, y Núñez Tenorio enfatiza que el concepto central es el concepto de neocolonia, no el concepto de dependencia, sino el concepto de neocolonia. Parecen sutilezas teóricas, pero eso tiene que ver con el debate del momento político. Entonces, para Núñez, JR, había que pasar por una etapa de revolución democrático nacional. Él ahí hace una referencia muy importante a la revolución democrática durante la revolución china, pero dice hay que todas estas teorizaciones del modelo soviético, del modelo chino, deben ser reelaboradas, especificadas, particularizadas a la experiencia, a la vivencia y el desarrollo de las propias luchas y características de las sociedades latinoamericanas. Es decir, ya desde ese momento Núñez Tenorio comienza a decir que el marxismo no es una aplicación del marxismo a otras realidades, sino que es una reelaboración crítica y creativa de la teoría, vamos a llamarla así, de alcance general, europeo y universal, por llamarlo de manera filosófica. Hay que hacer una reelaboración, es decir, hay que desmontar y recomponer los conceptos a lo que comienza a denominar una teoría de síntesis, que es una frase que comienza a reiterarse en toda la obra de JR desde ese momento hasta el final de sus días. El marxismo latinoamericano y el marxismo en Venezuela tiene que elaborar su propia singularidad teórica, su propia particularidad teórica. Tiene que ser una teoría de síntesis entre el trayecto de desarrollo teórico acumulado por el marxismo a lo largo y ancho del mundo, pero la caracterización específica, particular de, repito, las fuerzas condicionantes, el momento estructural desde el punto de vista socioeconómico, las fuerzas determinantes, las características sociopolíticas y del Estado en América Latina y en Venezuela, y las fuerzas decisivas, es decir, los factores subjetivos de la política, de la conciencia, de la estrategia y la táctica adecuada al desarrollo de las correlaciones de fuerza de clases y las correlaciones de fuerzas políticas en el seno de cada sociedad. Y allí vamos a encontrar en Núñez, en JR, una exigencia y un llamado a que los marxistas latinoamericanos tienen que elaborar una teoría crítica de las formaciones sociales latinoamericanas y una teoría crítica de la formación social venezolana. Desde ese momento comienza Núñez también a masticar el término: el marxismo es una teoría crítica del capitalismo. Es decir, el marxismo no es esa, vamos a decir, doble condición de materialismo dialéctico por un lado y materialismo histórico por otro lado, sino que Núñez comienza a señalar que hay una filosofía crítica propia del marxismo que decía antes llamábamos materialismo dialéctico, pero que yo prefiero llamar método dialéctico, razón dialéctica, y hay una concepción marxista de la historia que no llama ya materialismo histórico sencillamente, sino que comienza a denominar teoría crítica del capitalismo. Y esos pequeños cambios, vamos a llamarlo, que parecen de fraseología, esos cambios semánticos, tienen por detrás, de trasfondo, todo un debate de reformulación filosófica, científica y en particular de las ciencias sociales, en particular de lo que él denomina
la dialéctica histórico-concreta en Núñez Tenorio. Por ejemplo, ya a principios de los 80 hay un texto por aquí que lo tengo fotocopiado que, bueno, es impresionante la capacidad. Aquí. Sí. Bueno, está por acá abajo, y discúlpenme esta interrupción. Hay un texto de 1976 llamado Humanismo, Estructuralismo y Marxismo. Sartre, Althusser y Marx. Es un texto que desde el punto de vista de la militancia política, obviamente aquí a Núñez Tenorio, si existía la desviación empirista, que él dice, la desviación empirista en teoría conduce inevitablemente a la desviación pragmática en política. Si tú eres un empirista en teoría, tu visión de la línea política es oportunista y pragmática. Y al mismo tiempo, si tú eres dogmático en el plano teórico, tienes una visión aventurera, vanguardista en el plano político. Y ahí la gente diría, bueno, ¿cómo es esa correlación? ¿Cómo es esa correspondencia entre teoría y práctica? Obviamente el empirismo no tiene ningún tipo de profundización teórica, se queda en el plano de las apariencias, de los fenómenos, no trata de ir más allá de la conciencia espontánea en la elaboración de la teoría sobre la economía, la política, el Estado, la ideología, y aquí Núñez Tenorio hace un llamado precisamente a esa distinción de Marx entre apariencia y estructura esencial y movimiento histórico esencial. Y por otro lado, Núñez es muy crítico del oportunismo y del pragmatismo en política. ¿Por qué? Porque eso conduce a los bandazos que él comienza a criticar incluso en el seno del MIR y del Partido Comunista a partir de 1964. Cómo nosotros pasamos de un momento en el cual teníamos una política de lucha armada, prácticamente de apelación al marxismo-leninismo, a una política en la cual había que abrirse a las alianzas, reevaluar lo que se llamó el repliegue táctico, el repliegue armado, etcétera, etcétera. Él dice, bueno, eso es una política de bandazos. Lo que caracterizó los años 60 fueron los bandazos. En un momento determinado había una línea política muy radical y en un momento determinado había una línea política de ancha base, de conciliación y de búsqueda de acuerdos, y así los años 60 diferentes grupos, además no todos, porque ahí hubo una polémica muy fuerte, por comentar la más conocida y la primera, que es la polémica del grupo de Douglas Bravo con la propia dirección del Partido Comunista de Venezuela. Entonces, esos años, creo yo, le enseñaron, para mí, esta es una interpretación mía, ¿no? Le enseñaron a JR a que estos dos errores, estas dos debilidades, estas dos tendencias negativas, tanto la tendencia a el empirismo teórico como la tendencia a el dogmatismo teórico y el correlato en la práctica política, la tendencia al oportunismo y al pragmatismo por un lado, y la tendencia a la aventura, a la desesperación, a tratar de imponer una línea vanguardista sin entender la correlación y la acumulación de fuerzas de clases y de fuerzas sociales, es para mí una enseñanza central y determinante de la obra de Núñez. Bueno, y en este texto Núñez básicamente hace una crítica al existencialismo, hace una crítica al estructuralismo, y obviamente cuando él coloca aquí como tercer autor a Marx, que ustedes lo ven un poco desde el punto de vista cronológico, como diríamos, en la línea del tiempo de los que hacen cronologías exclusivamente, obviamente Sartre fue el momento de la generación existencialista en Europa, pero esta relación de Sartre con el intento de fundamentación de la crítica de la razón dialéctica marcó un hito en el marxismo occidental. Y Althusser era de alguna manera el alter ego de los existencialistas. Mientras unos proclamaban la importancia de la libertad y la responsabilidad y de la praxis subjetiva en la toma de postura política, el intelectual comprometido, Althusser
a través de la apropiación de la filosofía de Bachelard y otros grandes epistemólogos franceses, comienza a ser un criterio de demarcación central entre ideología y ciencia, entre el humanismo joven de Marx y el Marx maduro, que era un Marx no hegeliano, y crea esta línea divisoria entre aquellos que tenían lecturas humanistas de Marx más vinculadas o a Hegel o al existencialismo, y aquellos que tenían una lectura de Marx más vinculada a la demarcación idealismo-materialismo, que era la visión althuseriana, que también tenía una estrecha relación con la asimilación de Althusser de la formulación epistemológica estructuralista. Y coloca a Marx, que es un clásico, de nuevo como sugiriendo que es una síntesis que, como dice un poco la filosofía hegeliana en términos de formas generales del movimiento de los conceptos, a una posición, una contraposición y luego una recomposición o una composición, una tesis, una antítesis, una síntesis, una afirmación, una negación de la negación. Aquí Marx sería una suerte de negación de la negación entre Sartre y Althusser. Es decir, que la teoría de la praxis y del hombre como ser praxiológico y ser como productor, como praxis políticas y como poiesis, es decir, como creador, es fundamental para Núñez Tenorio. Núñez Tenorio utiliza el término creador, bueno, en infinidad de frases, y cuando dice de creación no lo dice de manera adjetiva, es decir, la idea del humanismo, a partir de la idea de la praxis creativa, implica una ruptura con el dogmatismo. O sea, cuando él está utilizando permanentemente esta idea de que la crítica, el intelectual y la teorización debe ser crítica, Marx decía crítica revolucionaria, pero Núñez Tenorio le agrega y creadora. Crítica revolucionaria y creadora. Eso tiene mucho que ver con eso que yo coloco en el título y que tú me dijiste, bueno, ese era el título, tipo, ¿cómo es esto del marxismo latinoamericano? Y tal, porque tiene que ver con la reformulación de la teoría de base de Marx a las condiciones objetivas y subjetivas de la realidad propia, la realidad histórica, política, jurídica, psicosocial, cultural de América Latina. Y aquí entramos a un terreno, el terreno ya final escabroso, que es este tema de Bolívar y Marx. Es una cosa muy interesante también de discusión historiográfica, el Bolívar de Marx y cómo los marxistas en América Latina veían a Bolívar, producto de aquellas, vamos a decir, deficientes formulaciones de Marx por el tipo de fuentes primarias que utilizó para tratar de reconstruir una imagen de Bolívar, además en el trabajo periodístico que estaba haciendo para ganarse la vida. También hay que decirlo así, no es que Marx no era un hombre riguroso, sino que también Marx tenía sus prejuicios hacia la figura de Bolívar, porque Marx analizó en un texto fundamental, como fue el texto sobre Luis Bonaparte en Francia, el tema del bonapartismo y la crítica al caudillismo. Es decir, si hay una crítica muy fuerte, un corte, en este caso político, filosófico, entre Marx y Hegel, es esta evaluación de los grandes hombres en la historia. Y eso aparece muy vamos a decir, referido en la obra de Jorge Plejanov, del individuo en la historia, y de Engels también, donde cuál es el papel del individuo y cuál es el papel vamos a llamarla en esa terminología de la época, de las masas, de las muchedumbres, de las clases populares en la historia. Engels y Marx eran de la tesis de que si no surgía un líder, la historia lo iba a parir, con el nombre que fuese, porque las condiciones estructurales desde el punto de vista económico, social y políticas iban a parir a ese liderazgo. En cambio, Hegel planteaba que
el espíritu se encarnaba en figuras singulares y por eso la figura de Napoleón sobre un caballo blanco entrando a Alemania era como una figura, vamos a llamarlo así, una tipificación del pensamiento de Hegel sobre cómo la razón se encarnaba en un gran hombre. En un gran hombre que además representaba el lado malo de la historia, porque la revolución para Hegel es el lado malo de la historia, es la negatividad que niega, como habla de la negación determinada, que niega el orden anterior, el ancien régime, y que era necesaria la entrada de Napoleón triunfante a caballo en Alemania para desplazar del poder definitivamente a ese vetusto orden feudal que se mantenía en Alemania. Entonces la figura del gran hombre es muy importante y eso hacemos la analogía con el caso de Bolívar también. El caso, yo no quiero polemizar aquí sobre temas históricos porque no soy competente, me declaro no competente rigurosamente, tengo mi visión historiográfica como sociólogo, pero frente a María Elena Lovera y frente a la profesora Vargas, uno siente que tiene que andar con mucho cuidado en ciertas afirmaciones de la historia, sobre todo con María Elena. Chela es mucho más flexible que María Elena. Yo no estoy de acuerdo con esa historia de Chela y de Everett. Estoy en contra de eso. ¿Por qué lo que no está de acuerdo? No estoy en contra. Esa es la desarrollando Chelita. Ya van a tener oportunidad para hablar sobre los héroes. Sobre los genes. Bueno, en todo caso, Reinaldo, Núñez Tenorio es uno, en este texto que tú colocaste por ¿Cuál? aquí o por acá, de Bolívar, que fue reeditado recientemente en el país, se llama José Rafael Núñez Tenorio, Reencarnar el espíritu de Bolívar. Bolívar y la guerra revolucionaria. Fíjate que el solo hecho de caracterizar y calificar la guerra de la independencia como una guerra revolucionaria ya dice mucho, dice muchísimo. Es decir, que la independencia no fue simplemente una guerra de la oligarquía criolla frente a las potencias coloniales, sino que comprometió las demandas, exigencias y reivindicaciones de los sectores populares, de los sectores plebeyos, de lo que García Linera llama la multitud plebeya, y que esa historia hay que recuperarla en esa dimensión también. Hay algunos temas, hitos importantísimos, pero el tema de la esclavitud es un tema fundamental para entender la visión de Bolívar de la guerra de independencia. El pensamiento liberal de avanzada de Bolívar con relación a la cuestión social, con la cuestión de la ley, pero también de las condiciones sociales, es un tema también muy polémico y que después da paso a este enfrentamiento que se abre profundamente durante la Guerra Federal, pero entre el pensamiento del Partido Liberal y el Partido Conservador. Todavía por allí estaba leyendo unas cartas de José Antonio Páez, que nadie le puede quitar a José Antonio Páez su liderazgo militar, es decir, el hecho fundamental que cumple como militar e incluso como diplomático en algunas circunstancias, pero Páez era un hombre cuyo pensamiento era un pensamiento conservador, que tenía un enfrentamiento abierto con la idea de tocar el tema de la propiedad privada. Por allí hay una cita que no traje hoy de Páez hablando de la propiedad privada y de los liberales, cómo los liberales estaban de alguna manera atizando los odios y generando como una voluntad de usurpación en los liberales, y que de alguna manera José Tadeo Monagas expresaba y traducía una suerte de línea política ideológica demagógica para atizar el descontento contra
contra una noción correcta de política para la época. Bueno, en todo caso, con este texto, Núñez prácticamente está señalando que el marxismo venezolano tiene que conocer la historia de Venezuela. O sea, todos los manuales de marxismo, por ejemplo, hay un chiste de Pablo González Casanova en México, en un texto muy cortico pero muy importante que se llama La liberación del pensamiento colonial. Entonces Pablo González Casanova, el maestro González Casanova, decía: los maoístas mexicanos leían la siguiente frase en Mao: hay que conocer las condiciones específicas donde se desarrolla la revolución en China. Y para conocer las condiciones donde se desarrolla la revolución en China, hay que conocer la historia específica y particular de China. Entonces los maoístas mexicanos repetían: tenemos que estudiar la historia de China para entender la revolución. Entonces González Casanova decía: no, no es la historia de China, es la historia de México la que tienen que estudiar. Entonces ustedes saben mucho de la historia de la Unión Soviética, saben mucho de la historia de China, pero no terminan de estudiar la historia de México. Y algo muy parecido plantea JR en el caso latinoamericano y venezolano. Y este es un texto donde claramente se está diciendo eso de fondo. Hay que estudiar la historia de Venezuela, hay que estudiar las condiciones particulares y específicas donde se ha desarrollado el conflicto social y político, para no hablar en la terminología clásica de la correlación de fuerzas de clase y la correlación de fuerzas políticas en Venezuela. ¿Cuánto nos queda? ¿15 minutos? Sí, sí. Ay, bueno. Falta el tema, no, imagínate. Sí, sí, dale, dale. Bueno, así llegamos y entramos a los años 80. Los años 80 son los años donde Núñez Tenorio, desde mi punto de vista, adquiere, por decirlo así, su madurez intelectual. O sea, ya estaba maduro biológicamente, pero donde sin cortapisas y sin ningún tipo de complejo comienza a polemizar abiertamente, de tú a tú, con cualquier intelectual de alcance mundial. O sea, comienza a polemizar con Althusser, comienza a polemizar con Lukács, comienza a polemizar incluso con trabajos de Lenin. Núñez Tenorio, otra distinción de frase que parece sutil pero que es importante, ya no comienza a hablar del marxismo-leninismo, sino del marxismo crítico y del leninismo crítico. O sea, comienza a separar el guión, ese guión que era un dogma de la vieja ortodoxia, y dice: tenemos que estudiar creativamente a Marx y estudiar creativamente a Lenin. No podemos ser solo marxistas, leninistas, copiados como los manuales soviéticos. Y a diferencia de lo que se dice por allí de Ludovico, que estaba en contra de los manuales, Núñez Tenorio plantea que hay que valorar los manuales solamente en una etapa, vamos a llamarlo así, de calistenia intelectual. Los manuales cumplen una función preparatoria, pero no son... Es una etapa preparatoria, propedéutica para el estudio de los autores fundamentales del pensamiento marxista, y le da ese estatus a los manuales. Y obviamente eso también rompía, no sé, bueno, me imagino que esa imagen, no sé, tú también te recuerdas un poco, esa imagen del estudiante universitario que llevaba un librote grandote bajo el brazo, y generalmente eran los manuales de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, que eran unos libros así que servían prácticamente como chalecos antibalas. Ahí no entraba perdigón, pues tú te ponías un manual de eso en el pecho. Era un arma. No, te ponías tu bolso, ponías el manual de la Academia de Ciencias al frente tuyo, ibas a una protesta, lanzabas piedras, y por lo menos en el pecho los perdigones no iban a entrar porque eran unos libracos sumamente gruesos. Bueno, los perdigones de plástico, pues. Recordemos un poco que lamentablemente otra de las prácticas nefastas de la policía
y de la represión en el país fue envenenar los perdigones con tuercas, con balas, con plomo y aparentemente las armas de uso reglamentario no eran para armas no letales, sino armas letales, como ocurrió. Pero eso es otro tema. En todo caso, Núñez en los años 80 ya comienza Reinaldo con su tesis de doctorado que está por ahí, no sé si está por allá, sí, que es esta. Bueno, si no es esa, no, si es esta, si es esta. Bueno, aquí lo dice en el prólogo. Bueno, si usted lo dice, yo le creo. Pero en todo caso, hay la tesis fundamental tiene que ver con... La ciencia es una cosa que hizo, pero eso no es la... Quizás parte de eso está en la tesis doctoral, pero eso no es la tesis. Bueno, No, esta es introducción a la ciencia. Eso no es. Y este es el método de la economía política. el método de la economía política. Eso no es la tesis doctoral. Era un libro. La tesis doctoral es este grueso. Así como dice David. Como un manual, bueno, un manual antibala. En todo caso, en los años... Es un análisis de los conceptos de Marx al principio. ¿Esa es la de doctorado? Ah, Si es esa, es esta. Ajá. Entonces, categorías fundamentales de Marx. Claro. Ediciones del Rectorado, año 1992. Se está descuadernando, Sí. hay que cuidar los libros. Bueno, en los años 80-90 hay un texto de este año 1989 al 98, yo lo traje por acá, que es este texto que está acá, que quiero comentar, un hecho anecdótico. Me hablaron de este texto, Vigencia Contemporánea del Marxismo, ya había fallecido Núñez Tenorio, y bueno, obviamente uno cuando le hablan del texto lo va a buscar a las bibliotecas. Este es un texto publicado por la Universidad Central de Venezuela, por el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico, pero no está indexado en la Biblioteca Central. O sea, no existe en la Biblioteca Central. Es uno de los acontecimientos más extraños para un investigador que puede ocurrir, que fue editado por la universidad, pero no existe en el índice de la Biblioteca Central. Y obviamente es muy importante, este texto para mí es el texto más importante de Núñez Tenorio, porque ya allí él hace una reflexión paseándose por las diferentes obras de Marx y problematizando la introducción a la crítica a la economía política de 1859. Se va paseando por los manuscritos económicos filosóficos, por la Sagrada Familia, por la ideología alemana, por Miseria de la filosofía, por las tesis sobre Feuerbach, y va llegando a la introducción y comienza a plantear la importancia que tienen los Grundrisse, que es como un texto de edición muy tardía para el pensamiento marxista mundial, y el Capital para plantear o replantear su visión sobre Marx. Entonces, desde el filón teórico, filosófico, epistemológico, este sería el trabajo más importante, las razones por las cuales él plantea esa vigencia. Fíjate que estamos hablando del año 1998, nosotros ya en esa época vivíamos el clima de auge de la posmodernidad como ambiente dentro de la universidad. Claro. Y obviamente la llamada posmodernidad y la nueva filosofía francesa y europea de esa época era completamente refractaria a cualquier visión del marxismo. Lo consideraban un metarrelato, y por eso traje también un texto sintomático de esa época, Claro. que es un texto de Rigoberto Lanz, que fue uno de los textos fundamentales de ruptura de Rigoberto Marx con su formación marxista del año 1991, que se llama Cuando todo se derrumba,
crítica de la razón ilustrada, que es como decir crítica de la razón moderna. O sea, aquí tenemos una disyunción de trayectoria. Lamentablemente el fallecimiento de Núñez Tenorio ocurre en 1998, antes de que ganara Chávez las elecciones. Hay gente que precisa los días, creo que son 50 y pico de días antes, en octubre, si no me equivoco. 13 de octubre del año 1998, casi 2 meses antes de la victoria de Chávez. Y aquí entramos entonces a uno de los temas álgidos. Núñez tiene un librito pequeño que se llama Democracia en Venezuela, Big Business, como el gran negocio, donde hace una radiografía de la democracia del punto fijismo como una democracia vinculada fundamentalmente a esa tradición de lectura que desde Pedro I para acá tenemos de los 12 apóstoles, de la nueva burguesía que se genera con el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, y cómo la renta petrolera se convierte en el eslabón clave para lo que Brito Figueroa denomina la acumulación delictiva de capital. Y ahí precisamente se hace un retrato y una radiografía de ese problema que es económico y político. Es decir, Venezuela ha contado con suficientes recursos. Esto ya es un cliché que se repite y se repite. Los planes Marshall, los ingresos, etcétera, etcétera, que ha obtenido producto de ciclos de auge de la renta petrolera, y lamentablemente a partir de mecanismos como la fuga de capitales, como el endeudamiento externo, como la apropiación delictiva y patrimonialista de la renta, el despilfarro en el seno de la administración pública y otros elementos adicionales, ha impedido que vamos a llamar, ese excedente, lo que Malfrequeri llama esa plusvalía derivada de la explotación de un recurso que se valora en el mercado internacional, no sea aprovechado para la diversificación y el desarrollo económico nacional, que ha sido como el gran problema de la política económica y de la macroeconomía. Entonces, en Venezuela, modelo neocolonial y democracia, big business, ahí Núñez Tenorio hace un análisis de este tema, que es un tema bastante problemático. ¿Por qué? Porque toca los grupos económicos de poder y las vinculaciones de los grupos económicos con los partidos políticos y esas mediaciones y, vamos a llamarlo así, transiegos que se dan entre política y economía que generan frustración tras frustración en momentos donde se supone que la renta petrolera va a permitir al menos conquistar mayores niveles de justicia social y bienestar para el pueblo venezolano. Si Venezuela es un caso atípico para América Latina, porque la mayor parte de la renta primaria está en manos en casi todos los países, con la excepción de Chile, México, de que el Estado tuviese la posibilidad de transferir ese excedente hacia el resto de la sociedad y la economía. En el caso argentino, por ejemplo, la renta agraria está en manos privadas. Entonces, Venezuela es de esos países donde el Estado, por su carácter rentista y ese importante recurso fiscal, podía derivar ese recurso, llevarlo tanto al proceso de la capitalización económica, hacia el proceso de inversión, como al proceso de satisfacción de necesidades que son perentorias para los sectores populares para superar la miseria, la pobreza, etcétera, etcétera. Bueno, entonces en este momento para mí fue un gran descubrimiento cuando revisé Marx y la perestroika, que Núñez Tenorio hiciera una crítica frontal a las experiencias del socialismo soviético, caracterizara la economía como una economía donde predomina el capitalismo de Estado, caracterizara el Estado como un Estado donde predominaba el autoritarismo y caracterizaba la ideología como una ideología petrificada que impedía el desarrollo de un marxismo humanista y creativo. Es decir eso en el año 1989 era decir mucho.
Y tanto Núñez Tenorio como Ludovico tenían una esperanza y unas expectativas positivas sobre la perestroika y la glasnost. O sea, decían que estos países tenían que vivir un proceso de renovación interna, de reestructuración interna. Y lo que sucedió fue justamente la deriva hacia lo que terminó siendo el gobierno de Yeltsin en la Unión Soviética, etcétera, etcétera, que es otra historia. Pero justamente cuando Núñez está en esta caracterización del marxismo, ya no solo como teoría crítica del capitalismo, sino como teoría crítica del capitalismo y como teoría crítica de las experiencias de los socialismos reales, en su texto Marx y la perestroika, también allí Núñez tenía como un pasado político, que yo llamo un pasado político traumático, como dicen algunos autores, que tiene que ver con las campañas electorales de los años 70, 80 para la izquierda. Y es su breve pasaje por la experiencia política, la elaboración de lo que sería la política ideológica, organizativa y de movilización de una organización llamada La Nueva Alternativa. Ese también es un texto muy cortico. Recordemos un poco que el leitmotiv de la izquierda en los años 70 y 80 era la unidad de las izquierdas. Y eso derivaba en cada coyuntura electoral en la candidatura de la unidad de las izquierdas. Y las figuras principales allí fueron José Vicente Rangel, Teodoro Peskov, y en algún momento, bueno, estaba Prieto Figueroa en una coyuntura muy particular, pero fueron fundamentalmente Teodoro y José Vicente Rangel. La izquierda con perfiles electorales se dirimía en la controversia de a quién apoyar, y eso es un debate bien interesante. Pero en este texto de Núñez, que no lo he leído, pues debo confesar que me lo facilitaron fue hoy, pero lo traje aquí por una razón de que tiene analogías estructurales profundas en su diseño con este otro texto, que es el texto de Núñez Tenorio del movimiento Quinta República. Hacia la Quinta República, la democracia. ¿Y este es de qué año? Este es del año 83. Entonces, si nosotros analizamos, si a mí me plantean, por ejemplo, bueno, ¿cómo me recomiendas tú que lea Núñez Tenorio en este momento desde el punto de vista del planteamiento del factor decisivo de línea política, ideológica, estrategia y táctica? Son estos tres materiales: estrategia y táctica, política y organización de la Nueva Alternativa, y hacia la Quinta República, la democracia patriótica. ¿Por qué? Porque solo por encimita te leo algunas cosas. Por ejemplo, objetivo y política central, romper con el bipartidismo. Fue exactamente el mismo planteamiento que se hizo aquí para el año 1998, con un cómo distinto. Aquí está claramente definida la política constituyente, aquí no estaba claramente definida la política constituyente. Sin embargo, cuando nosotros analizamos el tema de la política organizativa del movimiento Quinta República y la lucha ideológica y el llamado frente de movilización, es obvio que lo que Núñez Tenorio estaba reflexionando y problematizando aquí lo concretó acá. Fue como su última y principal apuesta política. La apuesta política, a diferencia del resto de la trayectoria de apuestas políticas de la izquierda, la apuesta por abrir la posibilidad en el país a partir de 1996 y ya claramente establecido en 1997-98 de la vía constituyente, y todo lo que se establece como nueva democracia, que en el fondo es la revolución democrático nacional planteada aquí como etapa para construir las condiciones de posibilidad de dos etapas posteriores, que son la revolución
democrática patriótica hacia el socialismo, y la última etapa, que es la revolución socialista. Es decir, Núñez planteó una trayectoria de desarrollo en este texto que en el proyecto nacional Simón Bolívar requería necesariamente agotar los contenidos y las formas que se estaban planteando para construir esto que se llamó la democracia participativa y protagónica, y luchar en contra de lo que aquí se llamó el bipartidismo y aquí se llamó la partidocracia. Es decir, estamos, y en el fondo es la lucha de Núñez Tenorio contra lo que él denominó la democracia reformista. Es decir, él estaba tratando de plantear un modelo de democracia, y por eso es pertinente para ustedes, digo yo, y nosotros también, por si acaso, para un centro como este, que tiene este título de Centro de Estudios para la Democracia Socialista, entender cuáles son las figuras alternativas de democracia que plantean la superación de la democracia liberal representativa, y con cuáles contenidos y con cuáles instituciones políticas y jurídicas. Este texto, con el otro texto que también está complicado conseguir, que se llama Crítica al puntofijismo corrupto neoliberal, tiene un título muy de eslogan, pero fue un material que es complementario a este trabajo. ¿Por qué? Porque aquí Núñez hace, que es algo que creo que Elías Agua en las próximas intervenciones va a hacer, habla de la importancia de la agenda alternativa bolivariana para la democracia patriótica. Es decir, este texto es un texto complementario de la agenda alternativa bolivariana, y bueno, es un texto que para mí, como última frase, último comentario, permite comprender, aquí sí yo hablaría del leitmotiv de Núñez Tenorio con relación a la filosofía, la ciencia, el estudio, la educación, el trabajo intelectual. Sin estos momentos es imposible comprender lo que Núñez llama el factor decisivo del cambio social. El factor decisivo del cambio social pasa por la conciencia, pasa por la lucha, por la formación, no por la ideologización, tampoco por el consignismo, no pasa por los clichés, pasa por que todo partido y todo movimiento que trate de heredar el legado de Marx y del marxismo tiene que darle la importancia y significación central a la teoría. Es decir, la teoría es fundamental, vinculada a la praxis, porque Núñez dice siempre que la teoría es teoría de una praxis y la praxis es praxis de una teoría. Es como una frase muy importante, igual que dice, el método es el método de una teoría y la teoría es la teoría de un método, y hay un elemento clave para superar un poco este clima de corrientes antirrealistas en el plano del pensamiento, donde Núñez dice uno de los elementos claves para desarmar la ideología idealista en el pensamiento social es comprender la diferencia entre el objeto teórico, cuando nos estamos refiriendo al objeto teórico, a la idealización en el plano conceptual y categorial, y cuando nos estamos refiriendo al objeto real, al objeto histórico. Y por eso el método dialéctico histórico es el método adecuado para comprender no solamente la estructura y funcionamiento de las sociedades, sino para comprender la transformación. Y por último, Núñez Tenorio estaba casado completamente con una teoría del cambio social como teoría de la revolución. Si hay una obsesión en todas estas reflexiones, es la reformulación que hace Núñez de la idea misma de revolución. La revolución no es una consigna, la revolución para Núñez es la metódica de transformación
de un sistema socioeconómico, sociopolítico e ideológico de explotación humana que permitiría al ser humano este proceso de conquista, humanización y control de regulación tanto del proceso de producción, de la praxis política como de la creación. En última instancia, la revolución es un hecho de creación humana. No es tanto un hecho de repetición, un hecho de reiteración o de persistencia de una ideología, sino un hecho de creación colectiva. Y con eso yo cerraría, bueno, esta introducción, esta exposición a la hora de JR, y está abierto el derecho, obviamente, de palabra. Gracias a Dios. Excelente como siempre. Muchísimas gracias.